Estamos ya ubicados estamos ubicados y listos para la última sesión del módulo Textos y Visiones del Mundo, módulo 4, semana de recuperación. Eh, y muchas gracias por los mensajes que me han transmitido. eh, Semana de integración, perdón. Los mensajes que me han transmitido a través de la plataforma, ya sea en forma o bien en forma de correo electrónico. Hice algunas precisiones particulares sobre la forma en que están afrontando sus historietas y me pareció muy coherente o curioso hacerlo el día de hoy, eh, porque es importante seguir haciendo estas aclaraciones y seguir con que ustedes puedan revisar la mayor cantidad de cosas que les permitan, insisto, dejar un buen proyecto que esté de la mano con su aprendizaje. Es decir, la parte que más me importa, que he enfatizado muchísimo durante las retroalimentaciones que he hecho el día lunes y martes y algunas hoy, es que tienen que demostrar que aprendieron algo. Si no hay una demostración y solo me comparten su experiencia, es importante y valiosa, pero no es constructiva académicamente hablando. Es decir, no funciona, no es funcional que ustedes me cuenten sus anécdotas de cómo pasaron el módulo. Sí es importante y sí es una parte de su calificación, pero no es toda. Debes demostrar que aprendiste algo a través de algunos conceptos de la clase. Si no lo logras, entonces no habrás leído la instrucción y esa es una de las partes que deberías hacer en tu actividad integradora, leer instrucciones y seguir instrucciones. Si eso no lo puedes lograr, desafortunadamente está más complejo la situación y es mucho más difícil que yo califique positivamente, ¿no? Entonces, tal vez tenga que repetir las instrucciones del proyecto integrador y eso está muy bien, no hay ningún problema. Me gustaría hoy enfocarme también en que ustedes revisaran proyectos integradores de generaciones pasadas para que se dieran cuenta cuáles son las consecuencias de colocar o de demostrar aprendizaje y también, por el otro lado, cuáles son las cosas que ustedes podrían evitar para obtener una mejor calificación y que también preparen cosas, ¿no? También esa parte, repito, es fundamental y está muy bien expuesta a través de algunos materiales que tengo hoy para ustedes. Eh, la semana 4, como dice, semana de integración. Hoy es la sesión número 8, o sea, la última del módulo número 4, Textos y Visiones del Mundo. Y se llama semana de integración porque justamente está buscando eso, que ustedes integren todos sus conocimientos por medio de un proyecto integrador y por medio de un foro de integración. El foro de integración también es un nuevo aprendizaje, pero es distinto porque es lo de la semana pasada, ¿no? Entonces, también es importante por ahí. Del otro lado, repito, también es básico, creo yo, que ustedes puedan, digamos, constatar cuáles son lo que aprendieron y que puedan asegurarse de que se van a llevar algo para los módulos 5, 6 y los demás, porque cada uno de los módulos es constructivo para el siguiente, es decir, este les va a ser útil para el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante importante que ustedes lo revisen, vean cómo funciona, vean cuáles son los lineamientos generales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí creo yo que pasa un poco la importancia de esto, ¿no? Eh, una de las funciones específicas o generales que ustedes deberían cumplir es un tiempo promedio en la plataforma que también les da puntos para su calificación, me parece que es el 5% de un determinado tiempo que pasen durante la plataforma, ya sea participando en el foro aprendiendo, que ese no tiene calificación, en general sí, pero ya porque ustedes participen, más bien porque ustedes entren, y el foro de integración de la semana número 4 que es muy parecido al de la semana pasada y que el de la semana pasada sirvió como una especie de práctica o ensayo de lo que tienen que hacer esta semana. Esta semana sí es un poco más serio, tanto los requisitos como los lineamientos como mi forma de calificación. Sin embargo, si ustedes califiquen, lo que no cambia es que si ustedes están calificando un solo día, no va a funcionar de esa forma. Es decir, si ustedes están escribiendo 5 participaciones en un día, no habrán entendido el propósito del foro. El propósito del foro es enriquecer todos los días y visitar todos los días la plataforma, aunque sea 5 o 10 minutos. Y creo que algunos están aprendiendo de los errores del pasado, es decir, de los de la semana anterior, por lo que he podido revisar incluso esta mañana.
que están corrigiéndolos de manera general y eso me alegra mucho porque, repito, es importante pues que podamos revisar y conocer los lineamientos, que más bien conocer eh, cómo estoy escribiendo, si estoy revisando con inteligencia artificial, si estoy revisando la ortografía, si estoy colocando fuentes de referencia, si estoy colocando paráfrasis y síntesis, paráfrasis y citas textuales. Todo eso me interesa mucho que lo pongan en práctica y el foro también sirve para eso, ¿no? Que escriban un pequeño párrafo todos los días y que practiquen la escritura, el formato, la lectura, la investigación, todo eso que es fundamental a la hora de que nosotros podamos revisar, de que yo pueda revisar si están completos los lineamientos o si no están completos, ¿no? Entonces esta es la agenda de la sesión número 8 y última del módulo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión de hoy? Las reglas de comunicación virtual, los temas de la semana, que ya también repetí el día de ayer, el proyecto integrador y el foro de integración, cómo se construyen, y más bien ya lo expliqué y lo que me interesaría muchísimo es que ahora ustedes puedan evaluar algunos proyectos integradores de generaciones pasadas que a mí me parecieron particularmente destacados por aspectos específicos, ya sea la creación de la historia, ya sea los dibujos, ya sea los diálogos, ya sea las onomatopeyas, etcétera. Pero me pareció muy importante que ustedes lo revisaran y así lo dejaran listo para su propia entrega. También me gustaría que el día de hoy, si hay tiempo, ustedes pudieran revisar uno de las participaciones de clase. Ahorita están en la tercera. Deberían estar en la tercera si empezaron el lunes. Si no, pues si empezaron ayer, estar en la segunda. Y si empezaron hoy, tendrían que estar en la primera. Y si empezaron mañana, automáticamente ya perdieron puntos. Entonces, esto lo expliqué también la semana pasada y lo dejé claro o intenté dejarlo claro en la retroalimentación. Cuando me refiero a un párrafo, me refiero a que no se construye con dos renglones, punto y aparte, dos renglones, eso no es un párrafo. Un párrafo se conceptualiza como una serie de oraciones, enunciados y palabras que por lo menos en el aspecto académico deben tener entre 5 y 8 renglones para que se pueda considerar un párrafo académico. Entonces, con base en eso, yo creo que ustedes ya estarán listos para confrontar y enfrentar los desafíos de un foro de integración de cara a lo que va a ser su módulo 5 que, como se podrán imaginar, cada vez se pone más difícil, pero estamos iniciando. Las reglas de comunicación virtual, como dice ahí, saludar siempre antes de iniciar una conversación, eh, respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma, sin importar si es el foro o es la sesión en vivo como es esta, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. La redacción puede cambiar la interpretación, es importantísimo esto. Una coma o un acento pueden cambiar la interpretación y significar otra cosa y, por supuesto, afectarles eh, o beneficiarlos también. Escribir de acuerdo con normas, perdón, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso durante tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. Acabo de marcar justamente la medida de un párrafo académico para los foros de integración. Asegúrate de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos u otra información con los que complementes tu aportación. Eso es una obligación. Colocar fuentes de referencia, sí utilizaste fuentes de referencia y en general sí utilizaron fuentes de referencia. Así que bueno, pues eso me parece lo más relevante para ustedes y lo que me parece fundamental. Estas son las reglas que nos van a privar, que nos han privado durante las últimas 4 semanas y que nos van a seguir privando durante estas semanas. Tenía planeado algunas prácticas ortográficas, pero ya que no están ustedes aquí, no puedo practicar ahora. Entonces, si hay tiempo, lo pongo al final, sin ningún inconveniente, o si llega alguien, también podemos practicarlo sin problemas. Me voy a saltar esta parte porque voy a priorizar también lo de la semana de integración, ¿no? Los temas de la semana, como les dije ayer, son qué es una historieta, cuáles son las características de una historieta, cómo hacer una historieta y cuáles son sus temas favoritos. Ayer profundicé cuáles son algunas de las propuestas que hace Prepa en Línea C para que ustedes puedan llevar a cabo una historieta. Pinkston, Canva y hay Make Believe Comics, me parece, y hay como 6 opciones que les van a permitir saber cómo hacer una historieta. Ahorita yo creo que va a haber tiempo y creo que hay un video que les puedo poner sobre cómo hacer una historieta a partir de Excel o de PowerPoint. Lo voy a buscar y en un momento se los pongo. Eso, repito, va a ser muy importante porque va a saber o va a ayudarles a ustedes a que sepan cómo,
cómo puedo actuar mejor en función de los recursos que tengo, ¿no? No me acuerdo ahora, no sé dónde está, ahorita lo busco. Eh, Me parece que es aquí. Aquí está. Em, ¿Cómo hacer una historieta en PowerPoint? Entonces, pues, sí es importante para niños, incluso viene aquí. Entonces, bueno, pues si ustedes no saben, también les voy a poner, ningún problema. Pero ya vimos cuáles son las características de la historieta, cuáles son sus lineamientos, qué es una historieta, cómo hacer una, qué características debe tener. Y a eso sí son varios factores, porque se les pide que en esta semana pues ya dominen un poquito más de información. Tienen que llegar o sí tienen que revisar cuáles son los lineamientos, perdón, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para esta historieta. Saber qué es una historieta y todo lo que implica una historieta, saber hacer una historia, escribir un guión para eso, asegurarse de que están mezclando su experiencia durante estas 4 semanas con alguno de los conocimientos de clase, deben estar seguros de eso. Si no están seguros va a ser un poquito difícil y se van a decidir por alguna de las dos y no se trata de eso. Para eso también me gustaría que vieran los ejemplos que voy a poner el día de hoy. Eh, Sin embargo, nos faltó un video ayer que es sobre cómo mejorar tu historieta. Ayer vimos que se trataba de cómo hacer onomatopeyas y cuáles son las características que debe tener los globos, los bocadillos, los globos de diálogo, los personajes, la historia. Pero en realidad en este video que están viendo en la pantalla no se habla absolutamente nada de los globos, de la historia en sí. Cómo enriquecer la historia para eso es este video. Este video les va a servir para colocar ángulos, para aquellos que dibujan también se puede hacer a mano, para aquellos que les interesa más un significado más profundo, ese es este video, ¿no? Y a los que no, también es importante que conozcan cuáles son los planos que se desarrollan cuando se ve una cosa, cuando se ve más grande, cuando se ve la mitad, etcétera. Entonces va este video y después lo voy a comentar brevemente. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes acompañada o no de texto que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta.
Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Perfecto, ahora ya vimos ciertas características que debe haber. También explica un poquito a qué se refiere la historieta. Sin embargo, este video se enfoca más en las cuestiones sociales, es decir, en la profundidad y en la historia en sí. No se enfoca tanto en experiencias en aspectos técnicos. Sí lo hace al final, pero no es completo. Entonces, creo yo que es importante que ustedes puedan revisar eh, cómo se cómo se hace una historieta, no solo sus características, sino internamente cómo está funcionando. Esto les va a permitir tener más perspectivas, ser más creativos e imaginar una historia diferente que no sea la típica de una estudiante que o de estudiante que cuenta la historia de cómo le fue bien en la primera semana, pero en la segunda no, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante para que presenten una historia un poquito más original. Para aquellos que me han preguntado, cómo hacer una historieta. Aquí viene una pequeña infografía que les explica un poco eso. Define el tema que abordarás, viene digamos por pasos, elige la herramienta digital que utilizarás, ya vimos algunas y también vimos Canva, Pinkston, etcétera. Ahorita les voy a mostrar otra que es la que es con PowerPoint. Escribe el argumento, es decir, unas cuantas líneas explica de qué va a tratar, algo muy sencillo para que ustedes se acuerden. Determinar personajes, tiempo, espacio, ambiente, escenarios, etcétera. Eso es muy importante para que no lo hagan de improviso o parezca que es algo que simplemente sucedió de un momento a otro, sino que tiene una planeación. Desarrolla una estructura general que indique cómo se desarrolla la historia desde el inicio hasta el final. Haz una lista con la descripción de las escenas que conformarán tu historieta y que en conjunto narrarán la historia. Elabora un boceto con la secuencia de las imágenes, es decir, un poco como este que se está presentando. Es una explicación de cómo hacer el cómic a través de un cómic, básicamente, y manos a la obra, ¿no? Y este video es el que les voy a poner, que es cómo crear un cómic a partir de PowerPoint. También me parece que lo pueden hacer a través de Google y también les funciona de la misma forma. Entonces lo voy a poner porque algunos me han preguntado que no saben cómo hacer una historieta, más de uno. Entonces, además de la explicación que se las hice ver a las personas que me preguntaron, más de uno me ha preguntado que necesita aspectos mucho más básicos y por eso está este video. Bien, vamos a hacer un cómic con PowerPoint. Vamos a ver, bueno, si no sabéis dónde tenéis PowerPoint en vuestro ordenador, seguramente lo tendréis en el botón de inicio y en todas las aplicaciones o todos los programas, y tendréis que buscar Microsoft Office porque PowerPoint pertenece al paquete de Microsoft Office, al igual que Word, al igual que Excel, Access, etc. Bien, abriremos PowerPoint y como veis tengo una diapositiva en blanco. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un título, y para ponerle un título nos tendremos que ir a la pestañita que tenemos aquí de insertar y nos vamos a ir a WordArt. En WordArt elegimos el tipo de letra que queremos y escribimos. Vosotros escribid lo que queráis, ¿eh? Vale, yo he puesto mi cómic. Ahora quiero cambiarlo de letra porque esta letra hace muy seria. Entonces, para cambiar de letra, tengo que primero seleccionarlo. Para seleccionar, o bien desde el final y arrastramos, o bien desde el principio y arrastramos, o bien simplemente 2 clics seguidos y se selecciona. Una vez está seleccionado el texto, nos vamos a ir a la pestañita de inicio y aquí, en esta barrita, vamos a cambiarle la letra. ¿Que lo queremos más grande? Una vez seleccionado, aquí al lado donde hemos cambiado la letra, vamos a ponerla más grande. Por ejemplo. Bien, pues ahora vamos a ir con las viñetas. Para hacer las viñetas tenemos que ir a la pestaña de insertar y nos vamos a ir a la opción de formas y vamos a escoger un rectángulo.
Pulsamos y arrastramos. Como veis, el rectángulo me lo ha puesto de color, pero yo lo quiero en blanco. Si quiero cambiar el color, me voy a ir aquí a la opción de formato y pulsamos en relleno de la forma. Y en relleno de la forma ponemos color blanco. Contorno, color negro. Y además quiero que el contorno, la línea sea más gruesa. Pues volvemos a pulsar en contorno de forma y pulsamos en grosor. Y aquí le ponemos el grosor que queramos. Ya tenemos una viñeta. Ahora vamos a introducir una imagen. Para introducir una imagen tenemos que irnos al menú de insertar, imágenes que previamente tendremos descargadas de internet, esto ya lo sabemos hacer, y guardaremos. Como es muy grande la imagen, voy a hacerla más pequeñita. Para hacerla más pequeñita, en estos puntitos redonditos que tenemos en la esquinita, pues vamos a reducir. Ahora quiero ponerle otra forma, una forma de cómic. Para eso me tengo que ir al menú insertar, formas, y voy a ponerle un POU. Voy a ponerle un POU aquí. Ahí, por ejemplo. Como no quiero este color, vuelvo a cambiar el relleno, vuelvo a cambiar el contorno, voy a hacerlo más grueso. ¿Vale? Y ahora voy a escribir con WordArt. Pulsamos en insertar, nos vamos aquí al WordArt y vamos a elegir. Voy a poner como esta letra no me gusta porque es muy seria para un POU, pues vamos a elegir la letra. ¿Cómo? Acordaros, tenemos que seleccionar, si no nos la va a cambiar. Pulsamos 2 veces sobre la letra y nos vamos a ir a la pestaña de inicio y aquí cambiamos el tipo de letra y aquí si queremos cambiar el tamaño también lo podemos cambiar. Y ahora no me gusta que esté recto, voy a girarlo. ¿Veis que aquí hay una flechita? Vamos a girar un poquito. Ahí. Esto se nos quedaría así. ¿Quiero volver a introducir otra viñeta? Pues nos vamos a la pestaña de insertar, nos volvemos a ir a las formas, escogemos otro rectángulo y volvemos a hacer. Como no lo queremos de este color, pues nos vamos a ir al relleno, contorno y el grosor del contorno. Ahí. Introducimos una imagen, pues nos vamos a ir a insertar, imagen, y introducimos otra imagen, por ejemplo. ¿Que quiero introducir otro, no sé, un bocadillo para que hable? Un bocadillo cómic, pues insertar, formas, y vamos a ponerle un bocadillo de estos para que podamos escribir. ¿Que no lo queremos azul? Pues nada, relleno de la forma, de color blanco, contorno negro, y vamos a ponerle un grosor. Para poder escribir dentro del bocadillo, aquí sí que tenéis que pulsar el botón derecho del ratón y modificar texto. ¿Veis cómo al hacer esto, esta acción, se pone el cursor? Aquí ya podemos escribir. A mí no me escribe nada porque tengo la letra en blanco. ¿Qué debo hacer? ¿Veis que el cursor está aquí al final? Pulso y arrastro y le pongo negro. Bueno, y así podéis introducir 2 viñetas más, bueno, y hacer todo lo que queráis con estos pasos sencillos. Espero que os divertáis y espero que os guste. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo de cómo hacer un cómic con PowerPoint. A partir de las inquietudes que ustedes mostraron sobre la forma de hacer los videos la forma de hacer las historietas, ¿no? No está de más recordarles cierta información importante como esta. El proyecto integrador debe enfocarse en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Cuando digo ese algunos que está en mayúscula, se refiere a que eso que dice algunos temas va a demostrar que tú has aprendido algo durante este módulo. ¿Cómo lo vas a demostrar? A través de la explicación sencilla, muy normal, informal, si quieres verlo así también, que se va a presentar a través de un cómic,
de alguno de los temas de la clase, de alguna de las lecturas, algo que me permita a mí saber que tú aprendiste algo durante estas 4 semanas. Es muy importante este punto porque la mayoría de ustedes que hacen estos cómics no registran esta parte. Solo registran su experiencia porque no leen las instrucciones completas. Hay una parte donde dice, además de tu experiencia, comparte algunos de los temas de clase y viene ahí hasta el final. Esto se va a dar un segundo. Ay. Repito, perdón. Esto se va a dar un poquito antes en el formato donde vas a compartir tu enlace. Un poquito arriba viene la instrucción donde dice que debes colocar tu experiencia en el módulo más algunos temas de la clase. Además, por favor no olviden que el módulo no tiene que tener los candados, digamos, o restricciones para que yo lo pueda ver. Si es así, no va a poder ser calificado. Entonces, una disculpa por eso, pero es muy importante que cumplan este requisito si no quieren obtener un desafortunado 0. Perdón, ahí se califica con 0 porque dice claramente en el formato, tu calificación depende de que el cómic sea visible. Si no es visible, desafortunadamente no vamos a llegar a ningún lado con su calificación y me va a dar mucha pena en ese sentido, ¿no? Entonces, pues no lo olviden, revísenlo. Recuerden que el mínimo son 9 viñetas, el máximo 20. Me preguntan siempre si se pueden pasar. Sí, más de 20 por supuesto, pero menos de 9 sí califico, sí penalizo porque son las mínimas, ¿no? Siempre es preferible que se pasen porque eso implica un trabajo mayor a que hagan un trabajo mínimo donde ni siquiera haya 9 viñetas. Colocar fuentes de referencia obligatorias, es decir, si yo utilicé fondo y forma, mi fuente de referencia en el formato, no en el cómic, o si quieren el cómic está bien, va a ser colocar fuente de referencia, la fondo y forma, las lecturas, etcétera. Ustedes sabrán mejor que yo. Luego, revisar el documento de la historieta como creación literaria, que es el que les mostré el otro día y que también voy a continuar, y voy a revisar a continuación, porque me parece que vale la pena revisarlo, ¿no? Vamos a ver este formato. Un segundo que lo estoy... listo, ahí va. Listo, este es el formato que deberían llenar ustedes en la parte antes de que deben adjuntar con el enlace de su historieta. No olviden, por favor, que en el principio se les pide que enumeren del 1 al 30 algunos pasos y el paso 1, por ejemplo, perdón, el paso número 1, tienes que ordenar los pasos del 1 al 30. Realmente no hay una respuesta correcta, sino que cada uno puede formar su propia versión y contestarla. Lo más importante para nosotros es cómo ustedes se van a defender de eso, cómo van a explicar y van a justificar sus decisiones. Identifica los pasos previos a la lectura analítica de un texto. Esas son consideraciones que no tienen que hacer. Decide si analizarás primero una u otra cosa. Define empezar por fondo y forma. Y la última dice sombrea con rosa los pasos del análisis de la forma y en verde los que se corresponden al fondo. Ahí deben estar iluminados de verde o de rosa los que ustedes consideren que tienen que ver con la forma, y del otro lado de verde los que tienen que ver con el fondo. Es muy importante esta parte porque me va a permitir a mí saber desde el principio que ustedes están siguiendo instrucciones. Aquí viene una explicación de 5 a 15 líneas, respeten la extensión y pues revisen cuáles son sus dudas al respecto, ¿no? Fundamenta con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores. Normalmente aquí una forma en que yo me doy cuenta que no revisan o que no revisaron las cosas de las fases anteriores, de las semanas anteriores, es que solo mencionan cosas de aquí. No mencionan cosas de lecturas, de orden, de fondo y forma. Desde la semana 1 les he insistido con eso. Entonces no está de más que recuerden algunas cuestiones que hicieron. Recuerden que esta semana todo se trata de recordatorios. Es decir, recordatorio en el cómic, recordatorio de su experiencia y también en el llenado de este formato que se llama la historieta como creación literaria. Es necesario que ustedes hagan un recordatorio de las semanas 1, 2 y 3 y que puedan explicarlo a través de un párrafo de 5 a 15 líneas. No es obligatorio colocar citas textuales ni referencias, aunque sí es obligatorio que ustedes puedan revisar el material. Creo que es obvio que ustedes tendrían que estar revisando el material, ¿no? Aquí viene, elabora una historia, viene la instrucción número 3, la 2 es la explicación,
La 3 es elabora la historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo. Para su realización usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. Aquí no nos dice nada todavía de conceptos de aprendizaje, de lo que han aprendido, solamente habla de la experiencia del módulo. Aquí viene la explicación concreta. Dice, reflexiona todas estas preguntas que vienen aquí. ¿Sabías algo de literatura? ¿Qué tan fácil o complicado? Experiencias de aprendizajes, inquietud de seguir leyendo, etcétera. Todas esas preguntas no las tienen que responder. Solamente dice reflexiona sobre las preguntas, no reflexiona y contesta. Es muy importante porque si me contestan, no les bajo ningún punto ni les penalizo, pero sí es importante que se den cuenta que eso no se los pidieron. Y esta es la parte que quiero leer en voz alta y completa. Una de las recomendaciones, más bien una de las instrucciones adicionales, además de contar tu experiencia en el módulo 4, es, lo voy a subrayar, bueno, lo voy a seleccionar y también lo voy a leer en voz alta. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, o sea, aquí, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos o agradables, características o situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Por lo tanto, este ejemplo va a ser muy, muy importante para que ustedes puedan completar su historieta. Si no está esto que estoy marcando, la verdad es que su calificación no va a ser alta, porque si solo cuentan cómo la pasaron y si se angustiaron o se estresaron, repito, es importante para nosotros, pero no es lo único importante. Entonces, la parte que también nos interesa muchísimo es que ustedes me pongan información sobre esto: creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos o agradables, características o situaciones de la vida cotidiana, contexto de la obra y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta, ¿no? Entonces todo eso, repito, nos va a permitir saber específicamente si ustedes aprendieron algo o no, si están siguiendo instrucciones, 1, y sobre todo 2, si pueden agregar a su experiencia en el módulo, a lo que hicieron, que seguro les va a quedar muy bien, hacer una historia con personajes, onomatopeyas, diálogos, etcétera, todo eso que vimos ayer y hoy, y al principio de la primera media hora de hoy. Le van a agregar, repito, elementos como estos que marcaron. Estos son solo algunos de los ejemplos que les pueden llegar, pero hay muchos. Ustedes pueden poner cualquier lectura, cualquier concepto, no importa. El punto es que ustedes lo puedan revisar, amoldar y justificar que aprendieron algo, lo que sea que tenga que ver con literatura y español durante estas 4 semanas. En el inciso C les piden, y aquí nada más incluye, es obligatorio incluirlo, si no, está dentro de las instrucciones. ¿Cómo hacer una historieta? ¿Cómo usar Pinkston? Esto ya lo vimos tanto ayer como hoy. Y dice, elabora un guión de tu historieta. En teoría tendrías que elaborar un guión y compartirlo conmigo. Recuerda, aquí no te dice reflexiona o se sugiere, dice elabora el guión de la historieta. Recuerda los pasos que acabo de marcar. Elige personajes, contexto y demás, que acabo también de explicar. Reflexiona qué tipo de lenguaje y revisa tu guión. Cuida la ortografía. Y elabora tu historieta con base en un guión. Puedes realizarla como diapositivas, guardar en la nube y compartir el enlace. Cualquiera de los dos está bien. Solo asegúrense que el enlace funcione y que no tenga restricciones para que yo lo pueda ver. Pega el enlace a tu historieta en el recuadro que se incluye debajo y antes de enviarlo, comprueba que dicho enlace permita visualizar tu historieta. A fin de cerciorarte, cópialo y pégalo de incógnito en una ventana de incógnito para ver si abre. Eso lo asegúrenselo, y si tiene las restricciones es que no están revisando antes. Entonces, si lo suben deprisa puede tener consecuencias negativas. Tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si el archivo no es visible, desafortunadamente eso es un 0 y podrían desperdiciar la oportunidad que se les dieron estas 3 semanas y que algunos están aprovechando muy bien. Y si estás en la fila de tener una calificación negativa, pues creo que lo mejor es que te apliques en el sentido de que puedas asegurarte de que todas las instrucciones están cumpliéndose. Porque si no te aseguras que todas las instrucciones están cumpliendo, probablemente se te pase alguna y entonces sea un motivo de penalización. Las referencias están obligatorias. ¿Usaste referencias? Sí. ¿Dónde viste? Fondo y forma. Aquí está explicación de la pregunta 2. Y aquí sobre todo me voy a dar cuenta qué referencias usaste, qué lecturas, qué conceptos, qué infografía, qué material, qué audios, qué videos, etc. Puedes usar experiencia estética, como me marcó ayer Jocelyn, que quería hacer su cómic de experiencia estética. Para mí está perfecto.
Entonces tu referencia aquí va a aparecer como experiencia estética. Entonces, bueno, pues por ahí eso es lo importante. Este es básicamente el formato que ustedes tienen que llenar sobre sobre la historieta. Por favor, Zoe, te saludo de todos modos. Buena tarde. Dime si tienes una pregunta, alguna pregunta específica hasta este momento sobre el proyecto integrador y el formato de llenado del proyecto integrador. Te escucho con tus dudas, por favor. Hola, no tengo ninguna duda. Ok, perfecto. Gracias. Por otro lado, me parece importante recordarles información que ya di el día de ayer y también la semana pasada, que tienen que ver con una muy importante, que son los requisitos de los foros de integración. Son bastante importantes porque algunos de ustedes no necesariamente los están cumpliendo y eso me parece muy relevante, muy importante y no está de más, como dije, re, este, eh, considerarlo y repetirlo sin ningún inconveniente, ¿no? Esa parte es la que a mí me interesa muchísimo, que ustedes se queden sin dudas y espero que lo haya hecho también así como lo está haciendo Zoe, que me digan específicamente si hay alguna. Estos son los requisitos en particular de los foros de integración. Los requisitos en general ya los han visto, son los mismos de la semana pasada también mencioné un poquito ayer. Las fuentes de referencia son obligatorias porque están utilizando cualquiera de los materiales de prepa en línea CEP. Entonces las fuentes de referencia las tienen que colocar, es obligatorio. Y también colocar fuentes, citas textuales y paráfrasis. También eso es obligatorio y también a eso les ayuda muchísimo a ustedes para un poco para saber que están escribiendo de manera correcta y cuáles son las relaciones específicas que les van a ayudar a entender el foro. Recuerden que el foro es la participación de todos los integrantes. Entonces, ahorita el miércoles, bueno, en la mañana que revisé, vi que hay muy buena participación de parte de ustedes, es muy abundante, entonces ya tienen no de opinar. Si empezaran el día de hoy a participar, ya tendrían información completa y concreta de cómo van a opinar y qué van a opinar y qué están opinando los demás y qué estoy poniendo yo también, porque yo todos los días coloco una participación por la mañana y a veces le doy una revisión como al mediodía a ver qué tal han participado y al día siguiente, ¿no? Entonces, sí sé más o menos qué está participando, quién está participando y si están cumpliendo estos requisitos. El segundo requisito, la segunda obligación que tienen es completar todas las participaciones con 5 a 8 renglones. Es obligatorio porque esto nos va a indicar que es un párrafo académico. Menos de eso, simplemente son oraciones aisladas. Necesito 5 a 8 renglones porque es muy importante revisarlo. 3. Revisar el cumplimiento de las reglas en etiqueta y ortografía. Repito, revisar el cumplimiento de las reglas en etiqueta y ortografía. Las reglas en etiqueta las revisé al principio de la sección, pero pues también que recuerden respetar la postura de los demás, ser respetuoso, saludar, despedirse, ser cordial en la escritura, respetar la ortografía, hacer oraciones muy sencillas, también no olvidar colocar los acentos. Hay herramientas de revisión que ya les he pasado también, ¿no? Básicamente esos son los requisitos del foro de integración. También hay algo que no es un requisito, pero que es muy importante considerar, lo que es: no pongan por favor una participación, no pongan todas las participaciones en un día. Si van a participar, asegúrense por favor que lo están haciendo una vez al día. Si de plano les llegó el domingo y no lo pudieron hacer, pues ni modo, lo tienen que hacer, pero son conscientes de que van a ser penalizados porque el foro se construye a partir de participaciones diarias y no se construye unos días. Si quisieran que participáramos solo el domingo, lo abrirían solo el domingo, pero lo abren todos los días justamente para que participemos 5 veces durante 5 días diferentes. Si no cumples esto, te expones a una calificación un poco baja. Por favor, nada más avísame si tienes alguna duda o pregunta sobre los foros de integración y si te parece que estás cumpliendo estos requisitos, porque todavía estás a tiempo de hacerlo.
No, maestro, andaba haciendo unos problemas con unos renglones que escribo demasiado, pero no tengo ninguna duda. Perfecto. Eh, entonces, les decía que vamos a pasar ahora sí a la parte final, no solo de nuestro módulo, sino de nuestra sesión, que tiene que ver con ejemplos de proyectos integradores de generaciones pasadas. Eh, voy a revisar, eh, voy a pasar, perdón, Zoe, una... algunos proyectos integradores de generaciones pasadas y los voy a ir pasando poquito, más o menos despacio. Tú vas a ver cada uno y después de cada uno me vas a ir diciendo cuáles son las cosas positivas que encuentras en ese proyecto integrador y también del otro lado me vas a decir cuáles podrían ser las cosas que podrían mejorarse, que deberían mejorarse, solo para que te sirva a ti. El autor ya entregó, ya fue calificado, en la mayoría de los casos muy positivamente, pero obviamente hay áreas de mejora que pueden llegar, o sea, que pueden presentarse y para eso estoy haciendo este ejercicio. Entonces, no sé si lo comprendiste, Zoe, avísame por favor si es así o si tienes alguna pregunta y no comprendiste qué sucedió, ¿ok? Sí, sí, entendí. Pues voy a pasar el primero de ellos y al final voy a ir a pasarlo despacito. No nos va a dar tiempo de que lo leas todo. Sin embargo, yo creo que sí es importante. No sé si pase todos, pero más o menos nos toma un minuto cada uno de ellos. Y entonces, pues a partir de ahí sabemos. Va el primero. Este es el primero de los proyectos integradores que quiero presentarles. Ahora lo voy a ir pasando despacio. Y me dices cosas positivas y cosas negativas. Y yo también te puedo ayudar, por supuesto, Zoe. Listo, te escucho, Zoe. O te leo, como quieras. No tengo ninguna duda. Está simple, puedo entender. No es por las dudas, es más bien que el ejercicio es que tú me dijeras aspectos positivos y cosas que podrían mejorarse en este cómic. Pues me gustó mucho que como tuviera así el estilo, y también los diálogos que tendría. Lo que a lo mejor podría, a lo mejor suceder un poquito es como que cambiar los escenarios. Muy bien, como te darás cuenta, este libro específicamente está hecho con imágenes de inteligencia artificial y el autor o la autora tuvo la amabilidad de colocar, lo primero que aparece es cómo creó el cómic a través de una inteligencia artificial y después ya va viendo, por ejemplo, otros ejemplos que pone mismo, ¿no? También, por ejemplo, pone perdón, habla de Frankenstein, por ejemplo, y algunos de los temas de clase, sin embargo, eso no los pone, pero sí pone, por ejemplo, el texto literario, que es un análisis de todo esto, ¿no?
Por lo tanto, me parece o yo creo que sí cumple con las características que debería tener una historieta en general. Tal vez algunos diálogos son muy extensos, pero sí marca algunas diferencias muy importantes a la hora de acercarse a un cómic, ¿no? Ese es el primero de ellos, el que quería mostrarte. Ahora voy a mostrarte el segundo de ellos y tú me vas a hablar sobre el mismo también. Es la misma. ¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles son aspectos que tú podrías mejorar? Esto en función de tu propio cómic. Va ahora sí. Listo, por favor, Zoe. Bueno, me gustaron mucho los diálogos, son muy interesantes y explican lo del módulo, ¿Y qué? Perdón, no escuché lo último. que explican muy bien el módulo. Ok. Bien, ¿alguna cosa que creas que tiene que mejorar esta persona? No, y bueno, en lo personal no me encontré mucho, me gustó que fuera corto. Que fuera corto. Bien, va. Vamos con el tercero, por favor. Listo. Va el tercero. Espérenme tantito, déjalo acomodo. Listo. Listo. Te escucho, Zoe. Estuvo muy detallado, es muy diferente. Me gustó mucho así eso que se nos espera, como que tiene muchos conceptos. A lo mejor lo que podría, bueno, en lo personal, fue que había cambios de diseño muy drásticos entre un dibujo y otro.
Mejor poner qué, perdón. Que el diseño de los dibujos era muy distinto de uno del otro. Ah, ok, 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 ok. Pues bien, entonces gracias por tus observaciones. Va el cuarto y último de de las historietas que tengo para presentarte el día de hoy. Listo, ahí va. Listo, Zoe. Me gustó mucho cómo lo explicó de manera muy, de lo que pude ver de algunos textos, de manera muy sencilla, pero sí fue muy largo el diálogo. Eso entonces podía reducir un poco de Muy bien, todo lo que has dicho está perfecto. Solo, por supuesto, tenlo en consideración para tu propio proyecto integrador que entregarás este domingo. Si no tienes alguna pregunta, con eso terminamos el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, semana número 4, sesión número 8. Y les deseo que les vaya muy bien en este módulo y en los que siguen. Muchas gracias a todos por su participación, tanto los que asistieron cada semana como los que participaron e hicieron preguntas a través o de YouTube o de plataforma. Me alegra mucho que consideren siempre estas sesiones para poder apoyarse y completar muy bien sus actividades diversas, ¿no? Gracias, Zoe, por tu asistencia y también a todos los demás, que la pasen muy bien y si necesitan algo todavía pueden mandarme correos durante toda esta semana para ver sus inquietudes. Sus calificaciones estarán disponibles el próximo martes, el siguiente martes, el martes que viene, para que las revisen y puedan tomar o descargar o tomar una fotografía como evidencia, se los recomiendo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Que esté muy bien.